Capítulo 1. Primera Junta Nacional de Gobierno. José Miguel Carrera, su obra a favor de la independencia y Tratado del Ircay. Parte 1. A principios del siglo XIX, el emperador francés Napoleón paseó su espada victoriosa por Europa, al grito de libertad, igualdad y fraternidad. Uno de sus objetivos era reemplazar el poder divino de los reyes por la soberanía popular, nacida al calor de la Revolución Francesa. Napoleón tuvo que afrontar crueles guerras, la mayor parte contra Inglaterra, país que opuso fuerte resistencia hasta vencerlo en Waterloo. Napoleón decretó un bloqueo continental, por lo tanto Inglaterra no podía comerciar nada en Francia ni los países sometidos a esta. Por otra parte, Francia tampoco podía vender a Inglaterra, ni los países allegados a esta. En cuanto Napoleón supo que Portugal, tradicional amigo de Inglaterra, había burlado sus órdenes, violando el bloqueo, tomó la decisión de dirigirse hacia Lisboa, teniendo que atravesar primero por España. España era gobernada por Carlos IV, un hombre débil y sin carácter, el cual carecía en absoluto de la energía necesaria para hacer frente al ejército de Napoleón. Napoleón lo hizo llamar a Bayona junto a su hijo Fernando VII, haciendo abdicar a Carlos IV a favor de su hijo. Luego los hicieron detener por orden de Napoleón y llevados presos al castillo de Valencey, en Francia. Esto último desencadenó una guerra entre España y Francia. El emperador nombró rey de España a su hermano José Bonaparte. Este estado produjo en el acto un movimiento de agitación en las colonias españolas, en las cuales ya existía descontento. Debido a que Fernando VII estuviera preso, que funcionara la primera Junta de Sevilla y enseguida el Consejo de Regencia en Cádiz, produjo inquietud en América Latina. En 1810 se empezaron a crear juntas de gobierno para mantener y defender la autoridad de Fernando VII como rey, las cuales se constituyeron en Venezuela en abril, en Buenos Aires el 25 de mayo y en Santiago el 18 de septiembre. Todo esto en el año 1810. En Chile ya había un descontento inmenso. Se protestaba porque no se permitía la libertad de comercio, porque existían privilegios y preferencias a favor de los españoles, que eran los únicos que podían ocupar puestos públicos. Al pueblo se le mantenía en la ignorancia, ya que no se permitía la llegada de libros desde Europa. Todos estos hechos producían descontento y hacían que anhelaran una situación mejor. Cabe recordar que en 1808 muere el gobernador español de Chile, Muñoz Guzmán, y que fue reemplazado por García Carrasco, quien llegó desde Concepción, acompañado de Juan Martínez de Rosas como secretario. Martínez de Rosas fue uno de los grandes precursores de la Revolución y uno de los primeros en pensar en la completa libertad e independencia de Chile. García Carrasco empezó a tener hostilidades con los criollos luego de alejar de su lado a Martínez de Rosas, lo cual lo llevó a cometer algunos errores, ya que Martínez de Rosas era su pensamiento y su director espiritual. Todo esto llevó a alejarlo cada vez más del rey de España. La constitución de la primera Junta de Gobierno en Buenos Aires produjo gran excitación y exaltación en los espíritus criollos. García Carrasco supo que se estaba organizando un movimiento similar al argentino, en el cual efectivamente se tramaba en la casa de don José Antonio Rojas, donde se hablaba y estudiaba planes de acción. Entre los integrantes estaba don José Antonio Valle y el argentino Bernardo Vera y Pintado, quien luego compondría la letra del primer himno nacional de Chile. García Carrasco los hizo apresar, con el propósito de obligarlos a salir del país, pero la Real Audiencia revocó la orden y mandó en busca de ellos a Valparaíso. Pero los emisarios llegaron tarde, ya que habían abandonado el país con destino a Perú. Estos hechos aumentó el punto de excitación que existía, que la propia Real Audiencia, que hasta ese momento había sostenido al gobernador, le pidió que se alejara del mando, siendo reemplazado por don Mateo de Toro Zambrano, el conde de la Conquista, quien ya para ese entonces tenía 81 años. Los realistas, por su lado, presionaban al conde para que le fuera fiel al rey, y los patriotas, por su parte, estimulaban para la formación de la Junta de Gobierno, en defensa, según le decían,
de Fernando VII. Contando con el consentimiento del conde de la Conquista, se organizó la primera junta, la cual se realizó en el consulado y contó con 400 asistentes. La reunión inició con un discurso de José Gregorio Argomedo, el cual dijo: "Nuestro propósito es que nos organicemos para defender la soberanía de España sobre nuestras tierras. Nosotros, señores, estamos aquí para defender a nuestro rey. No deseamos ni aceptamos ser gobernados por Francia, ni por nadie, sino por el rey Fernando VII". Se formó así la primera junta de gobierno, presidida por Mateo de Toro Zambrano e integrada por José Antonio Martínez Aldunate, Fernando Márquez de la Plata, Francisco Javier Reina, Ignacio Carrera, Enrique Rosales y Juan Martínez de Rosas, la cual empezó por establecer la libertad de comercio. Enseguida se quiso organizar el Congreso Nacional, el cual logró ser electo luego de varias dificultades e inauguró sesiones por Martínez de Rosas. Dicho sea de paso, era el único que perseguía la independencia. El 4 de julio de 1811, en este primer congreso corresponde el mérito de haber declarado la abolición de la esclavitud, más bien dicho, la libertad de vientre, la cual consistía en que los hijos de esclavos nacían libres en Chile. En estos años volvía a Chile José Miguel Carrera, hijo de Ignacio Carrera, quien tuvo que enviarlo a Europa para arrancarlo de su vida turbulenta. En España ingresó al ejército y llegó hasta el grado de mayor de los húsares de Galicia. Peleó en numerosas batallas contra el ejército de Napoleón. Todo lo vivido lo ayudó a volver a Chile, atraído por las noticias que llegaban y por sus fervorosos anhelos e intervención a favor de la independencia. La renuncia de Martínez de Rosa como jefe interino del Poder Ejecutivo hizo su reemplazo la segunda junta formada por Martín Calvo Encalada, Juan José Aldunate y Francisco Javier del Solar. Carrera no perdió el tiempo a favor de la independencia y como era ejecutivo e impulsivo, el 4 de septiembre de 1811, con una parte del pueblo, ayudado por los regimientos mandados por sus hermanos Juan José y Luis, derribó la junta y la reemplazó por otra más de su agrado, la cual trabajó un poco más que la anterior y formó un directorio ejecutivo. La nueva junta, por la Revolución de Carrera, la formaron Juan Enrique Rosales, Juan Martínez de Rosas, Martín Calvo Encalada, Juan Maquena y José Gaspar Marín. En el Congreso surgieron en el acto tres tendencias: los moderados, quienes querían que no se alterara violentamente la situación; realistas, que querían a toda costa mantener el país en dominio de la corona española; y los radicales, que sostenían que debían irse a la independencia. Este último equipo comandado por Martínez de Rosa, a quien lo acompañaba un joven que había llegado de Europa, Bernardo Higgins.